con nuestro diezmo, nuestra ofrenda, con nuestra gratitud. Amén. Hay muchas formas de alabar a Dios y muchas formas de glorificarlo, ¿sí? Hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que es sumamente importante para nosotros como iglesia, para ti como servidor. Dios habló a mi corazón y Dios me dio esta palabra. Dios me dio una palabra que creo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Dios puede hablarte a través de la palabra. Dios puede hablarte audiblemente. Dios puede hablarte a través de una persona. Dios puede hablarte a través de la misma creación, ¿sí? Dios nos habla a través de muchas maneras, pero a veces somos negligentes, no escuchamos la voz de Dios. Aunque Dios nos está hablando, Dios nos está llamando, a veces nosotros nos hacemos de oídos sordos. ¿Amén? ¿Cuántos aquí tienen oídos? ¿Amén? Dice la palabra de Dios que el que tenga oídos, escuche la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos tienen oídos? Tócate la cabeza a ver si tienes oídos. Dice que el que tiene oídos, oiga. ¿Amén? Tenemos que escuchar y atender la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, Dios me hablaba de muchas maneras a través de la misma creación. Dios me hablaba y yo me impresionaba de cómo Dios me hablaba. Y hoy en día trato de entender y de escuchar a Dios, ¿sí? Porque Dios te puede hablar a través de muchas maneras, de sueños, visiones. Dios puede hablarte a través de muchas formas, pero si no estamos atentos a escuchar su voz, si no estamos atentos al llamado de Dios, no vamos a recibir la instrucción, no vamos a recibir el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios puede estarnos hablando el día de hoy. A veces Dios manda situaciones a nuestra vida para hablar a nuestro corazón, ¿verdad? Dios manda situaciones difíciles para hablar a nuestra vida, hablar a nuestro corazón. Pero no podemos desviar nuestra mirada, no podemos pensar que Dios no habla o que Dios no le importamos a Dios. Al contrario, cuando Dios nos mete en disciplina o nos mete en tiempos difíciles, es porque Dios quiere hacer algo bueno. ¿Eh? Dile a tu compañero, Dios quiere hacer algo bueno. Dice la palabra de Dios que al que ama, Dios disciplina, ¿sí? Dios nos disciplina porque nos ama, no porque no nos quiera, no porque Dios sea malo, ¿verdad? Sino porque nos ama, porque Él quiere hacer algo bueno de nosotros. Pero tiene que meternos en cintura, tiene que meternos en disciplina. Tenemos que entrar, ahora sí que empezar a caminar como Dios quiere. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por su palabra que usted ha enviado, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Espíritu Santo, le pedimos que usted tome control de esta reunión. Tome control, Señor, de los niños, de los adolescentes, Padre. Tome control, Señor, de nuestras emociones. Espíritu Santo, ven y habla a nuestra vida. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, la palabra que usted tiene para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, pon tu mano derecha en tu corazón y dile: Espíritu Santo, háblame en esta mañana. Yo recibo tu palabra en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu. Háblame, Espíritu Santo. Háblame, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es fiel. Dice que Él envió su palabra para que nosotros fuésemos sanados. Amén. Dice que la palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios es como un ungüento. La palabra de Dios trae sanidad, trae salvación. Amén. Yo titulé este tema que Dios me dio: el verdadero ministerio es el ejercitar los dones. Amén. Los que les gusta apuntar por ahí, el tema de hoy se llama el verdadero
ministerio es el ejercitar los dones. Amén. Ese es el verdadero ministerio. ¿Cuántos de aquí tienen dones de parte de Dios? Y los tienen escondidos. Levanten la mano los que tienen escondidos los dones. Amén. Dios ha dado dones a los hombres. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Cada uno de nosotros Dios nos ha dado conforme a la medida que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Amén. Pero esos dones los podemos tener escondidos o podemos estar ejercitando los dones. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 4. Ustedes me van a disculpar, pero vamos a leer la Biblia. Yo sé que toda la semana no han abierto la Biblia, pero hoy vamos a leer todo lo que no han leído en toda la semana. Amén. Amén. Dile a tu compañero, abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Desempólvala. Dice que había una viejita que perdió los lentes y pasó un año y no encontraba sus lentes, pero después de un año dice que abrió la Biblia y ahí estaban los lentes. Encontró los lentes después de un año. Dile a tu compañero, no te hagas así. Abre tu Biblia, desempólvala. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta el alma, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, ¿sí? Dice que la palabra de Dios no va a regresar a Dios vacía, sino que la palabra de Dios va a hacer el efecto por el cual Dios nos la ha enviado. Pero si no leemos la palabra, ¿irá a la palabra tener un efecto en nosotros? Si no leemos la Biblia, estamos fuera, ¿sí? Porque dice, mi pueblo pereció por ignorancia, porque no conocieron la verdad, porque no fueron instruidos, porque no tuvieron tiempo para leer la palabra, ¿sí? La palabra es el manual. Cuando compramos una tele, buscamos el instructivo, ¿sí o no? O cuando compramos algún aparato electrónico, siempre lo primero buscamos el instructivo para ver cómo funciona, cómo se maneja, ¿sí o no? Bueno, algunos. Los demás pues no les preocupa nada. Sin instructivo, nomás le prenden y luego se quema el aparato y dicen, ¿qué pasó? Pues es que no leíste el instructivo. Entonces, así somos nosotros. La Biblia es el manual, es el instructivo que Dios nos ha dado para saber cómo funcionar en esta vida, ¿sí? Para saber cómo caminar, cómo dirigirnos. Entonces la palabra de Dios dice que no volverá vacía a Dios, sino que hará conforme el propósito por el cual Él la ha enviado. Amén. Dile a tu compañero, tendrá un propósito. La palabra de Dios tendrá un propósito y va a traer cambios a tu vida. Amén. Dice en 1 Corintios 12:4, dice, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. 5. Dice, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Amén. Amén. Hay dones, pero es por el mismo Espíritu. Dice, hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra en todas las cosas, en todo. Amén. Amén. Versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Dile a tu compañero, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Dile, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Amén. Versículo 9. Dice, y a otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Versículo 10. Dice, y a otro operación de milagros, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritus. Amén. A otros géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas.
¿Ven? Versículo 11. Dice, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu. ¿Ven? El Espíritu Santo. Repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Amén. Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe y nos ha dado dones conforme Él ha querido. Pero los dones son para que nosotros estemos trabajando en ellos, no para esconderlos. Amén. Dios nos ha dado diferentes dones. Dile a tu compañero, tú tienes dones de Dios. A mí me impacta cuando veo hermanos que empiezan a ejercitar los dones, que los tienen bien escondidos, ¿verdad? Pero de repente los sacan y yo me sorprendo, digo, wow, ahí están los dones. Dios ha derramado dones. Hay capacidad, la iglesia tiene capacidad para la obra que Dios nos ha encomendado. Pero los dones no pueden estar apagados, ni pueden estar escondidos. Cada uno de nosotros nos fue dado según la medida de la cual Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Entonces nadie puede decir que no tiene dones o que no tiene la capacidad para poder servir a Dios. Yo cuando de recién me convertí, yo renegaba con Dios y yo le decía, Señor, yo no sirvo para esto. Yo no voy a servir para esto. Búscate otra persona con más capacidad. Eso era lo que yo le decía a Dios. Pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, Dios me decía, no, yo te elegí a ti. Y Dios no se equivoca. Amén. Dice que de lo vil y despreciable escogió Dios para avergonzar al sabio y al entendido. Amén. De lo más pequeño Dios eligió, ¿sí? Dios no eligió grandes personas, grandes hombres, mujeres. Dios nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Para darnos dones, para darnos ministerios. Dios nos eligió a nosotros para capacitarnos para esa obra tan grande que Él tiene para nosotros en este tiempo. Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos que empezar a ejercitar los dones de parte de Dios. Y ese va a ser el verdadero ministerio. Amén. Cuando nosotros ejercitamos los dones, empiezan a suceder cosas, ¿sí? Empiezan a pasar cosas sobrenaturales. ¿Cuántos de repente les ha pasado que empiezan a compartir la palabra y las personas empiezan a llorar? Las personas empiezan a ser redarguidas, a ser confrontadas, ¿sí? Y la gente abre su corazón. ¿Por qué? Porque empieza a fluir el don que Dios te da. Pero el don no puede estar escondido, los dones no los podemos tener apagados, tenemos que estar ejercitando los dones. Y ese va a ser el verdadero ministerio, ¿sí? Venir a la iglesia es bueno porque aquí nos capacitamos, pero lo mejor es ejercitar los dones, ¿sí? Hay quienes tienen dones de profeta, de maestro, dones de pastor. Hay quienes tienen el corazón de pastor, se preocupan por las almas, y eso es bueno, ¿sí? Dios nos ha dado una medida de fe. Dios nos ha dado una medida conforme a Él y a placer. ¿Amén? Ahora tenemos que empezar a echar a andar el motor. Tú y yo somos el motor. Amén. Amén. Yo en una ocasión, cuando estábamos en la otra iglesia, yo siempre, mi oración era, Señor, que los jóvenes sean el motor de la iglesia. Y yo siempre oraba de esa manera. Yo le decía, Señor, que los jóvenes sean el motor de la iglesia. Y yo siempre estaba con esa actitud, ¿verdad? Llegábamos temprano a la iglesia, íbamos al altar a orar. Y yo siempre estaba declarando esa palabra y le estaba pidiendo a Dios, Señor, que los jóvenes sean el motor de la iglesia. Y pasaron varios años y la iglesia donde nosotros estábamos, los jóvenes son el motor de la iglesia. El pastor de esa iglesia es un joven. Los líderes que están con él son puros jóvenes. Y Dios levantó un ejército de jóvenes en esa iglesia. Pero después Dios me recordó esa oración. Y yo le decía, Señor, que los jóvenes sean el motor de la iglesia. Y Dios levantó un ejército de jóvenes para
pastorear, para liderar una iglesia, ¿sí? Yo me sorprendí cuando vi esa respuesta de Dios. Después yo no quería, yo decía, los jóvenes son inexpertos, los jóvenes no tienen la capacidad, pero Dios se la cree, ¿sí? Dios se cree lo que nosotros declaramos, lo que nosotros oramos, amén. Dios se la cree, Dios escucha nuestra oración, Dios escucha nuestro clamor. Es por eso que debemos de ejercitar los dones para que esto pueda caminar, pueda avanzar. Tú tienes un potencial grande de parte de Dios. Amén. Dios te ha llamado a liderar. Dile a tu compañero, Dios te ha llamado a liderar. Somos líderes en potencia cada uno de nosotros. Yo cuando clamaba a Dios y le decía al Señor que los jóvenes sean el motor de la iglesia, yo lo veía de una manera que los jóvenes tienen más energía. Los jóvenes tienen toda la fuerza del mundo, ¿verdad? Y yo decía, no, los más grandes ya vamos de salida, los más grandes ya debemos de estar tranquilos y que los jóvenes sean el motor de la iglesia, que los jóvenes empujen a la iglesia. Esa era mi mentalidad y era mi actitud, y Dios cumplió esa promesa. Cuando yo vi la iglesia que estaba avanzando a través de puros jóvenes, de repente no me gustó por las ideas, por su forma de trabajar, de servir. Pero cuando Dios me recordó esa oración, yo dije, está bien, está bien. Y ya después Dios nos envió como pastores. Dios dijo, ya establecí el motor, ahora sí, vamos para afuera. Dios nos envió como pastores a levantar esta iglesia, ¿sí? Pero yo nunca pensé que esa oración iba a tener ese impacto y que Dios nos iba a enviar a nosotros a pastorear otra iglesia. Nosotros estábamos en esa iglesia apoyando, servíamos toda la semana, estábamos en la iglesia, teníamos células, servíamos en encuentros, servíamos en todo lo que se refería a la iglesia, ¿no? Retiros de mujeres. Yo era líderes de varones, de encuentros, de retiros. Teníamos clases, dábamos clases. Teníamos muchas actividades, teníamos muchas células. Nosotros como miembros éramos líderes, pero hacíamos una labor pastoral en ese lugar. Estábamos trabajando con la gente de la iglesia. Y ya Dios ya nos estaba preparando, ya Dios ya nos traía en sus manos, ¿verdad? Ya Dios tenía un propósito. Pero lo que a mí me impacta es que Dios escucha nuestra oración, nuestra clamor, ¿sí? Tú y yo tenemos que estar clamando a Dios y decirle, Señor, levántanos, levanta la iglesia. Ahora yo quiero que cada uno de ustedes sea un motor, amén. No importa la edad, que cada uno de ustedes sea un potencial enorme en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros pocos, amén. Hay muchísima necesidad allá afuera, hay muchísima gente sufriendo, hay mucha gente que no conoce de Dios, no tiene esperanza, no hay quien le dé una palabra de vida, no hay quien vea por ellos, ¿sí? Yo le estuve compartiendo a una persona, un indigente, en la semana. Me tocó verlo en la calle tirado y me acerqué a él y le empecé a compartir, empecé a hablar de Dios, y él me volteaba a ver con una cara de tristeza, sorprendido. Empezó a llorar y él me decía, ¿quién eres tú? Me decía, ¿quién eres tú? Le dije, no importa quién sea yo, lo importante es quién es Él. Amén. ¿Quién es Dios para ti, para mí? Yo le hablé de un Dios de amor, de misericordia, de un Dios de restauración. Amén. Porque ese es Dios. Dios es un Dios de restauración. Jesús dijo, yo he venido a traer libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a poner en libertad a los oprimidos, a liberar a los endemoniados. A eso vino Jesús. Él no vino a regañarnos, Él no vino a decirte, fallaste, toma, ¿verdad? Un palazo como lo haríamos nosotros o estamos acostumbrados.
Jesús vino, dice que a sanar a los enfermos, a poner en libertad a los cautivos. ¿Sí? Jesús vino a traer libertad a nuestra vida. ¿De qué? De todas esas ataduras que el diablo ha puesto en nuestra vida. Y tú y yo somos libertadores. Amén. Dile a tu compañero, eres un libertador de parte de Dios. Dios nos ha llamado a ser libertadores, a liberar, a sanar, a restaurar. Pero necesitamos creerle a Dios y creer que Dios ha derramado dones en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado la capacidad para poder pararnos en cualquier lugar y echar fuera demonios, sanar a los enfermos, traer libertad a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Si crees que Dios lo puede hacer a través de ti, Amén. Dios lo puede hacer. Solamente es creerle a Dios. Creerle a Dios, decirle: Señor, sí creo que tú me has llamado a ser un libertador. Sí creo. En una ocasión fuimos a la Plaza Tapatía. ¿Cuántos han ido a la Plaza Tapatía? ¿Se han visto donde está la serpiente? Es una cola de serpiente, la que está por la calzada, ¿sí? Estábamos ahí orando, un grupo de hermanos, fuimos a orar, fuimos a hacer actos proféticos en ese lugar. Llevábamos los chofares, llevábamos banderas, y estábamos orando y estábamos declarando. Y nosotros hicimos un círculo para orar. Y empezamos a orar y empezamos a declarar y empezamos a profetizar. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando íbamos a terminar de hacer esa actividad, la gente nos empezó a rodear. La gente que estaba ahí en ese lugar. Y la gente fue impactada simplemente con el hecho de estar orando. Yo creo que sentían la presencia de Dios. Amén. Porque la gente se acercaba a nosotros y decía: por favor, ore por mí. Ore por mí. Y nosotros no íbamos a orar por la gente, por los enfermos, solamente íbamos a hacer un acto profético. Y la gente empezó a pedirnos que por favor oráramos por ellos, que si hacíamos una oración. Y empezamos a orar por la gente y empezó a caer una gloria de Dios. Dios empezó a manifestar de una manera poderosa, trayendo sanidad, restauración, trayendo liberación. Y la gente estaba muy agradecida. La gente decía: yo quiero eso, yo quiero de eso. Apunta mi teléfono, apunta mi número. Yo quiero eso. Pero tuvo que haber una disposición de nuestro corazón. A veces tú ni te imaginas lo que Dios quiere hacer a través de ti, o lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Por qué? Porque los dones están escondidos, los dones están apagados, los dones están ahí cautivos, ¿sí? Pero hay un potencial enorme en tu vida que tú tienes que explotar ese potencial. No podemos callar. Dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán, ¿sí? ¿Para qué esperar que las piedras hablen si nosotros podemos declarar a los cuatro vientos y decir: Jesús vive, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador? Amén. Él vive, Él tiene el poder. En una ocasión que fuimos al centro, estaba en un parque, yo estaba en un parque y estaba una jovencita como de unos 20 años. Y yo la vi y se veía su aspecto muy mal, como indigente la muchacha. Y yo la vi y me impacté y me dolió en mi corazón verla, ¿sí? En esas condiciones, en esa situación. Y yo me acerqué a ella y le dije a ella, ¿sabes que Cristo te ama? Y ella me volteó a ver, pero cuando me volteó a ver, empezó a llorar. Y empezó a llorar de una manera incontrolable. Solamente le dije: Cristo te ama. Y ella se soltó en un llanto tremendo. ¿Por qué? Por la necesidad que hay en la gente, en las personas. La gente tiene necesidad. El mundo tiene hambre de Dios. El mundo quiere conocer a ese Dios.
Dice que la misma creación gime, la misma creación de Dios está gimiendo como con dolores de parto. Pero ¿sabes por qué está gimiendo la creación? Dice la palabra de Dios que la misma creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación está gimiendo como con dolores de parto, reclamando, pidiendo que tú y yo nos manifestemos a este mundo, que tú y yo declaremos los prodigios, las señales, las maravillas, que tú y yo declaremos la palabra de Dios, ¿sí? No necesitas ser un teólogo, no necesitas ser un erudito en la palabra, un doctor en la palabra, para poder compartirle a alguien. Simplemente con el hecho de decir Cristo te ama. Yo le dije a esa joven, le dije Cristo te ama, y ella empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y a mí me dolió en mi corazón verla, porque yo pensé, dije, ella puede ser un instrumento valioso en las manos de Dios. Y yo pensé, dije, tan jovencita, en las calles, prostituyéndose, drogándose, perdida, tan joven. Y a mí me dolió en mi corazón al verla. Yo dije, esta niña podría ser hasta mi hija, ¿verdad? Y verla en esa situación. ¿No te dolería ver a un hijo en esa situación? Sí. Un hijo perdido, que estuviera errante, vagando, indigente en la calle, durmiendo en las calles. Y peor, era una mujer, era una niña, era una jovencita. Y a mí me dolió en mi corazón, y yo me acerqué a ella sin ningún temor, y yo le dije, Cristo te ama, hay esperanza para ti. Yo le dije a ella, si quieres nosotros te podemos ayudar. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé cómo le vamos a hacer. De alguna manera le podemos ayudar para que su vida cambie. Y ella me dijo, sí quiero. Le dije, nosotros podemos ayudar. Le dije, es más, yo te puedo llevar a algún lugar para que se hagan cargo de ti y que ya no estés en las calles. Y ella no paraba de llorar y no paraba de llorar. Pero bastó una sola palabra para que ella fuera tocado su corazón. Y a veces nosotros somos indiferentes. Vemos la necesidad y nos pasamos de lado. Vemos la necesidad y nos hacemos que no vemos nada. Hay que otros se encarguen, ¿verdad? Cuando Dios pone la necesidad a nuestros ojos para que atendamos, ¿sí? Una vez íbamos a su casa, íbamos por la avenida esa del Ángel de Año, y era en la madrugada, eran como las 12, 1 de la noche, y íbamos en el carro, y adelante de mí iba una moto. Entonces el de la moto se dio una vuelta en U, pero el de la moto no se fijó que venía una camioneta, y así a lo lejos yo vi cuando la moto se dio la vuelta y la camioneta los aventó. Iban 3 en la moto, y la camioneta los aventó, y por allá cayó uno, por allá cayó el otro, y yo rápido me di la vuelta, porque el de la camioneta, al momento que los aventó, se fue, se arrancó y se fue, ¿verdad? Nada más dejó la gente ahí tendida, tirada, y nosotros, iba la pastora, sentimos en el corazón ir a atenderlos a ellos, ir a ver cómo estaban, qué estaba pasando, ¿verdad? Hubiera sido otra persona, a lo mejor también se va, ¿sí? Pero sentimos la carga de ayudarlos, de auxiliarlos. Lo mismo cuando pasamos donde hay un accidente. Señor, sánanos, restáuranos, ayúdalos. Estamos intercediendo, orando, porque vemos la necesidad. Pero si no somos sensibles a las necesidades, si no somos sensibles al dolor, a la necesidad de los demás, entonces la iglesia estamos muertos, estamos apagados, ¿verdad? No tenemos el corazón de Dios, de que nos duela el dolor de los demás, ¿verdad? Entonces cuando yo me di la vuelta para atender a estos hombres, uno de ellos estaba
tendido en la calle, en el piso. Él traía un casco, pero él era el que iba mero adelante, y él quebró el casco, el golpe tan fuerte que se estampó en la camioneta. Quebró el casco, y el casco estaba por allá quebrado. Él estaba tirado, todo lleno de sangre, su cara toda llena de sangre. Estaba tirado en el suelo, no se movía. Yo sentí que estaba muerto, porque parecía que ni respiraba. Y yo rápido corrí, empezamos a orar por ese hombre, y increíble, se levantó, empezó a recuperar el conocimiento. Pero yo creo que ese hombre estaba muerto. Si nosotros no nos hubiéramos detenido a ayudarlos, a orar por ellos, ese hombre se hubiera muerto, hubiera estado muerto. Pero sentimos la necesidad, fuimos sensibles a la necesidad de otros, y Dios nos usó en ese momento para orar por ellos. ¿Amén? Amén. Pero tú y yo somos llamados a eso, a ser sensibles a la necesidad de los demás, y cuando veamos una situación podamos correr al auxilio, ¿verdad? Porque tú y yo tenemos dones, tenemos capacidades. Dios te ha dado dones de sanidad, dones proféticos. ¿Cuántos tienen dones proféticos? Levanten la mano. Amén. Levanten la mano los profetas. No tengan miedo. Tengan miedo. Yo sé que hay más. Yo sé que muchos de aquí tienen dones proféticos, dones de sanidad, Amén. dones de milagros, Amén. dones de profecía, Amén. dones de palabra de ciencia. Yo Amén. sé que los dones están ahí, pero tenemos que ejercitar estos dones y ponerlos por obra, ¿sí? Tú y yo no podemos estar esperando que alguien venga a darnos una palabra cuando tú tienes mucho para dar. Amén. Amén. Tú tienes mucho para dar. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús? Porque Él es el que nos capacita, Él es el que nos da la sabiduría, la inteligencia. Amén. Vamos a ver en primera de Corintios 14:1. Primera de Corintios 14:1 dice: seguir la caridad y procurar los dones espirituales, mas sobre todo que profetices. Amén. Versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Versículo 3: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Amén. Amén. Dice: el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica la iglesia. Amén. Amén. Tú no tengas miedo de darle una palabra a alguien, ¿sí? A veces Dios pone en tu corazón darle una palabra al hermano, y como estamos acostumbrados a no soltar, y más si se les habla de diezmo, ¿verdad? No entienden nada. Entonces nos da miedo soltar la palabra. Es que no es Dios, ¿verdad? Es que no es Dios, y nos quedamos con la palabra. A lo mejor es una palabra de ciencia, a lo mejor es una palabra importante que Dios quiere revelar al hermano, y tú por negligente no sueltas la palabra. Entonces tenemos que empezar a declarar. Amén. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, ¿sí? Estamos acostumbrados a solamente maldecir. Estamos acostumbrados a solamente declarar palabras negativas, palabras de maldición. Estamos acostumbrados a decir: no puedo, no hay, no se puede. Hermano, te esperamos aquí el jueves. Es que no sé si pueda. Y siempre estamos declarando palabras negativas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos llamados a bendecir y a declarar. Hermano, te esperamos aquí el jueves. Amén, aquí voy a estar, ¿verdad? Amén, aquí voy a estar, pastor.
No sabes lo que se te vaya a atravesar en esos días, pero tú ya lo declaraste. Ya estás haciendo una declaración de fe. Estás diciendo amén, aquí voy a estar. ¿Sí? Pero de repente nosotros estamos declarando, es que no sé si pueda, es que no sé si me dejen. Una vez íbamos a tener una reunión de varones y empecé yo a invitar a los varones y me sorprendí porque muchos me decían, es que no sé si mi esposa me deje venir. Yo dije, entonces tengo que hablar con las hermanas. Sí, porque no hacíamos reuniones de varones porque las mujeres no los dejaban venir. La mujer le decía, ¿dónde vas? ¿Por qué vas tan arreglado? ¿Cuánto te vas a tardar? No vayas. Y no los dejaban venir a las reuniones de varones. Entonces, ¿qué hice yo? Paré las reuniones. Dice la pastora, no, es que tienes que activar a los varones, pero las hermanas no los dejan venir. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con los hombres? Si las mujeres no los dejan, ¿verdad? Yo pensé, las mujeres deberían estar contentas, agradecidas. Amén. Es más, ella traerlas y ella venir por él. Amén. ¿Verdad? Para que los celos no haya desconfianza, saber dónde está el varón. Voy y lo llevo, ¿a qué hora se acaba? A las 7 estoy ahí. Antes de las 7 ya estoy ahí. Pero la mujer debe estar motivada, contenta, de decir qué bueno que mi esposo vaya a la iglesia. Amén. Amén. Qué bueno que mi esposo vaya a recibir algo de parte de Dios, ¿verdad? Yes. Pero no, las mujeres siendo piedra de tropiezo para su esposo. ¿Sí? Yo paré las reuniones, yo le dije, no, yo no vuelvo a hacer ni una reunión. Las mujeres no dejan venir a los varones. Yo dije, pues ¿de qué se trata esto, verdad? Si esto es lo que necesitamos edificarnos, necesitamos trabajar, necesitamos consolidarnos, pero necesitamos trabajar todos juntos, ¿verdad? Cuando haya reuniones de mujeres, amén. El varón que diga amén, vete a ver si ya te desechamucan. Vete a la iglesia y quédate unos 3 días, a ver si Dios hace algo contigo, ¿verdad? O sea, necesitamos apoyar, necesitamos estar en común acuerdo, ¿sí? No podemos estar luchando, uno jalando para acá, el otro para allá. Ahí viene la desintegración, ahí vienen los problemas en el hogar, porque no hay unidad. No somos enemigos, ni somos competencia, ninguno. Ni nosotros con ustedes, ni ustedes con nosotros, ni menos la esposa con el esposo. No somos competencia. Dice que somos uno solo. No somos dos, somos uno. Entonces, como uno, debemos de apoyarnos. Y más para la obra, para el ministerio. Amén. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer con tu marido. Y tú eres el freno para él. Es que no vayas, ¿para qué vas? Así me decían a mí los varones. Es que mi esposa me dijo que no fuera, que no. Le dije, hermano, pero ¿cómo puedo creer que le pidas permiso a tu esposa para venir a la iglesia? Es más, tráetela aquí que se esté contigo, pero vente a las reuniones. ¿Amén? Que no haya un estorbo, un impedimento, ¿verdad? No venimos a hacer nada malo, no venimos a hacer cosas malas, venimos a buscar de Dios. Venimos a tratar de activar los dones, ¿amén? Los talentos. La iglesia tiene que estar unida, unánime, ¿sí? Trabajar juntos, mujeres, hombres, jóvenes, niños, todos tenemos que estar unidos. Amén. Trabajar en un mismo propósito, en un mismo fin, ¿sí? No unos jalando para acá y otros para allá, unos queriéndolos jalar y otros queriéndolos retroceder. No se puede. Yo cuando mi esposa dice voy a ir a la iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios. No debemos de ser piedra de tropiezo para nadie. Amén. Amén. Al contrario, qué bueno que vas a ir a la iglesia. Qué bueno. ¿Qué ocupas? ¿Traes dinero? ¿Qué ocupas? ¿Verdad? Trae gasolina al carro, ahorita toma, échale. ¿Sí? Debemos de ser apoyo el uno al otro, estar atentos a la necesidad. ¿Sí? Dice en el versículo 1 Corintios 14:5. Ya se nos fue a matar. Si nos puedes apoyar, Manuel. No está, ok.
Ok. Versículo Isaías 44, versículo 3. Vamos a ver Isaías. ¿Tienes por ahí tu Biblia? Isaías 44. Isaías 44, versículo 1. Isaías 44, versículo 1. Dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Dice: no temas, siervo mío, Jacobo, y tú, Jesurón, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tus generaciones y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Dile a tu compañero, dile: no temas, siervo de Dios, porque Dios derramará agua en el sequedal. Amén. Y sobre tus generaciones. Esa promesa Dios no la hizo, gracias, Dios no la hizo a nosotros. Amén. A su pueblo. Dios derramará agua en el sequedal. Dios traerá un avivamiento a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hijos. Amén. Amén. Pero tú y yo tenemos que provocar que ese avivamiento suceda. Amén. Dile a tu compañero: tenemos que provocar un avivamiento. Tenemos que provocar un avivamiento. Pero díselo con ganas, díselo con fe. Tú y yo tenemos que provocar un avivamiento. El avivamiento no va a venir solo. El avivamiento no va a llegar si tú y yo no provocamos ese avivamiento. ¿Sí? La iglesia primitiva, los primeros cristianos, provocaron el avivamiento. Pero ¿sabes cómo provocaron el avivamiento? Estando unidos, estando unánimes. Dice que perseveraban en la unidad, en el amor, en el compañerismo, en el compartimiento del pan. ¿Sí? Perseveraban en la unidad, estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Entonces tú y yo tenemos que caminar en una misma línea. ¿Sí? No podemos estar pensando unos una cosa y otros otra. Es que, hermano, eso era para aquel tiempo, el avivamiento fue para ese tiempo. ¿Quién te dijo que el avivamiento era para ese tiempo? Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Esto lo vemos en Joel, libro de Joel, capítulo 2. Dice que en los últimos tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Ya no hay religiones, ya no hay diferencia. Es que ellos son de otra religión, a ellos no. Es que los musulmanes, es que los chinos, es que los japoneses, es que ellos no. Pero dice la palabra de Dios en Joel, libro de Joel, capítulo 2, versículo 23. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Cuando habla de lluvia, habla de la presencia del Espíritu Santo, habla de un avivamiento, habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Dios quiere traer esa lluvia temprana, Dios quiere traer esa lluvia tardía. Dios quiere derramar su Espíritu sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifiesta.
su gloria sea manifestada, ¿sí? Versículo 24 dice: y las ceras se henchirán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Amén. El avivamiento no solamente va a traer un despertar, el avivamiento no solamente va a traer que la gente se convierta, que la gente se restaure, que la gente sea sanada, sea liberada, sino que dice que rebosará. Los lagares significa que la bendición va a ser enorme para ti. Cuando Dios trae avivamiento, el avivamiento trae bendición, provisión, abundancia. Cuando estamos pasando por un sequedad, no hay nada. En el sequedad no hay nada. Por eso Dios dice: yo derramaré mi lluvia en el sequedad, yo traeré ríos en el desierto, porque esa lluvia de bendición va a traer abundancia para tu vida y para los tuyos. Hay un lugar en Molonga de Juárez, es un lugar donde la gente se convirtió, la gente empezó a creerle a Dios. En ese lugar solamente había brujos, hechiceros, todo el pueblo estaba maldecido. Pero cuando esa gente le creyó a Dios y empezaron a compartir el evangelio, todo el pueblo se convirtió a Cristo. Y en ese lugar, si tú vas a ese lugar, tú vas a ver una grande bendición económica. En ese lugar las cebollas crecen muy grandes, los rábanos, las frutas. Pero no solamente es la bendición económica, sino que hay un avivamiento espiritual en ese lugar. Hay muchas iglesias, toda la gente en ese lugar le ha creído a Dios. En ese lugar solamente se habla de Cristo. Tú vas por las calles y ves letreros: Cristo sana, Cristo salva, Cristo restaura, Cristo trae avivamiento, porque la gente está caminando en esa vida. Pero tenemos que entrar en ese avivamiento. Yo estoy orando por un avivamiento. Yo no estoy conforme con lo que estamos viviendo hoy en nuestra ciudad, en nuestras vidas, en nuestro país. Yo estoy orando a diario por mi país, por mi ciudad. ¿Por qué? Porque yo quiero ver un avivamiento. Yo quiero ver un avivamiento para este tiempo. Amén. Para este tiempo. No cuando yo no esté, no cuando yo muera. Yo quiero ver un avivamiento en este tiempo. Que Dios traiga restauración, que Dios traiga sanidad. Amén. Amén. Vamos a ver en Joel capítulo 2, versículo 25. Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Dice: mi grande ejército que envié contra vosotros. Amén. Había una maldición de parte de Dios porque la gente no compartía el evangelio, la gente no se avivaba, la gente estaba apagada. Cuando nosotros estamos deteniendo la bendición, no solamente detenemos la bendición de compartir, no solamente detenemos la bendición de que mucha gente pueda venir a los pies de Cristo, sino que nosotros mismos retenemos el agua, entramos en un sequedad. Y Dios dice: yo reprenderé al devorador, yo reprenderé esa maldición, yo quitaré la maldición de tu vida. Dice: yo traeré ríos sobre el sequedad. Amén. Habrá abundancia en tu casa, habrá abundancia sobre los tuyos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creerle a Dios, obedecer a Dios. No debemos de tener temor a declarar su palabra, orar por los enfermos. No tenemos que tener temor a profetizar. ¿Cuánto tiempo hace que no le profetizas a alguien? ¿Cuánto tiempo hace que no oras por alguien? ¿Cuánto tiempo hace que no vas a un hospital a orar por los enfermos? ¿Cuánto tiempo hace que no le ayudas a alguien? Necesitamos avivarnos, necesitamos creerle a Dios,
¿sí? Versículo 26 de Joel, capítulo 26. Dice: y comeréis hasta saciaros, hasta ser saciados, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Amén. Dile a tu compañero: nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Versículo 27 dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Cuando Dios declara dos veces la misma palabra, es porque es importante, y no será avergonzado, y no seremos avergonzados. Si tú y yo activamos el don que Dios nos ha dado, si tú y yo trabajamos conforme la fe que Dios nos ha dado cada uno, si tú y yo activamos esa fe de milagros, de sanidades, si tú y yo empezamos a caminar en lo sobrenatural, amén. Yo le he pedido a Dios: Señor, trae avivamiento, Señor, trae avivamiento, Señor, trae avivamiento, trae un despertar, amén. Pero eso no va a suceder si no estamos en un mismo sentir, si no estamos en un mismo canal. Yo estoy orando por un avivamiento, y a lo mejor otro está orando por un carro, otro está orando por una bicicleta, otro está orando por infinidad de cosas, pero no estamos en un mismo sentido, no estamos en un mismo ánimo. Dice que la iglesia primitiva, los apóstoles, estaban en un mismo sentido, amén. Todos estaban orando por un mismo propósito, que era: Señor, desciende tu gloria, derrama tu gloria, necesitamos ver tu gloria, ¿sí? Hay una alabanza que dice: derrama de tu gloria, ¿verdad? Dice: derrama de tu gloria aquí. Pero ¿para qué quieres la gloria de Dios? ¿Para qué la quieres? A decir Dios: ¿para qué quieres mi gloria? ¿Para qué quieres mi gloria? ¿Para qué quieres mi poder? Si no lo vas a usar. Los dones Dios nos los ha dado para el servicio de otros, no son para nosotros. Los dones se manifiestan cuando tú empiezas a trabajar en ellos. Mientras no los ejercites, el don está apagado, el don está enterrado. Pero si tú empiezas a ejercitar el don que Dios te ha dado, ese don empieza a producir milagros, empieza a producir un efecto grande, empieza a producir un avivamiento, ¿sí? Cuando la iglesia se activa, entonces empieza a haber un avivamiento. Si nosotros callamos, dice que las piedras hablarán. Dios puede levantar de las piedras, puede levantar siervos, puede levantar grandes hombres, grandes mujeres. Tú y yo no somos indispensables para Dios, para su reino. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Dios puede levantar de la nada, puede levantar un ejército poderoso, pero Dios nos ha escogido a nosotros. Dios te ha escogido a ti. Dios ha puesto sus ojos en ti y en mí. Dios no nos ve como nosotros nos vemos, ¿verdad? Nos vemos al espejo y decimos: ay, pobrecito de mí, ay, qué miserable de mí, ay, no soy nada, no sirvo para nada. Y ese tipo de declaraciones son las que estamos haciendo día con día, pero no declaramos que fuerte soy, en las manos de Dios soy poderoso, Dios me ha dado dones, capacidades que otros no tienen, que soy un privilegiado, soy un siervo de Dios, ¿sí? Yo les decía a los hermanos que tenemos que empezar a hacer declaraciones de fe. Si tú antes le decías a tu esposo: no sirves para nada, ahora dile: eres un siervo de Dios, eres un profeta de Dios, eres un pastor de Dios. Dios te va a usar, Dios quiere usarte grandemente, pero siempre estamos declarando lo contrario. Y es que, hermano, el avivamiento no va a llegar, no va a pasar nada. Esas declaraciones no sirven, hermano. Tú y yo tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, y debemos de decir: sí, Señor, necesitamos un avivamiento, necesitamos que nuestra ciudad sea impactada, que nuestro país sea conmovido, ¿sí?
No necesitamos ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a Morena, ni a ninguno de los partidos que hay. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Eso es lo único que puede traer un cambio verdadero. Y es lo único que puede sanar nuestra tierra. Amén. Le das un fuerte aplauso a Jesús. Y vamos a terminar. No te desesperes. Yo sé que a lo mejor dejaste los frijoles en la lumbre, pero es mejor la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver en Joel capítulo 2 versículo 28. Joel 2:28 dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu. Esa promesa es para hoy. Dile a tu compañero: esa promesa es para hoy, es para este tiempo. Dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Dios solamente está esperando que tú y yo nos activemos, que tú y yo le creamos y le digamos: Señor, tú vas a manifestar tu gloria, tú vas a derramar tu gloria. Pero tenemos que empezar a caminar en esa fe. Tenemos que empezar a caminar en esa línea. Amén. Señor, tú dijiste que en los últimos tiempos derramarías tu espíritu sobre toda carne. Y lo vamos a creer. Y lo vamos a ver. La iglesia de Jesucristo no puede estar apagada. Dile a tu compañero: la iglesia de Jesucristo no puede estar apagada. La iglesia de Jesucristo no puede estar esperando a que algo suceda. Tenemos nosotros que provocar que algo suceda. ¿Cómo vamos a provocar que algo suceda? Tenemos que empezar a caminar en esa fe, empezar a hacer declaraciones. Tenemos que empezar a activar los dones. Tenemos que hacer actos proféticos. Los grupos lo hacen. Ellos no descansan. Ellos están constantemente haciendo actos proféticos, maldiciendo la ciudad, maldiciendo el país, maldiciendo las iglesias. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? ¿Tú y yo qué estamos haciendo? Solamente recibiendo el ataque, resistiendo el ataque, recibiendo los golpes. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia le crea a Dios. Es tiempo que la iglesia diga: basta, necesitamos un avivamiento. Yo hoy en este día quiero invitarte a que seas parte de ese clamor. Amén. ¿Sí? Tenemos que unirnos en un mismo propósito, estar todos en un mismo sentir, en un mismo ánimo. ¿Sí? La iglesia de Jesucristo somos uno. ¿Sí? Dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de talentos, pero Dios es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo que da diferentes dones, diferentes talentos. A cada uno le es dado conforme a la medida que Él quiso dar. Amén. Pero todos somos uno, conformamos uno. Como uno tenemos que caminar como uno. ¿Sí? Dios nos está dando la oportunidad de ser parte de ese avivamiento. De ser parte de ese avivamiento. Quizás sea el último avivamiento que Dios va a traer sobre esta tierra. Y tú y yo podemos ser parte de ese avivamiento. Pero ¿cómo vamos a ser parte? Tenemos que provocar ese avivamiento. En tu oración tú tienes que orar: Señor, derrama tu gloria, derrama tu poder. Señor, trae un avivamiento a mi ciudad, a mi país. Y tenemos que empezar a hacer declaraciones. Amén. ¿Cuántos van a empezar a hacer declaraciones? Amén. No podemos estar maldiciendo. No podemos estar haciendo declaraciones contrarias, ¿verdad? Es que el pastor está loco. ¿Cómo creen que vamos a bendecir? Somos llamados a bendecir. Somos llamados a declarar, ¿verdad? Dios no quiere una quejabanza. Dios no quiere tu queja. Siempre venimos a quejarnos.
Es que mira, Señor, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. Siempre nos estamos quejando. Pero ¿por qué no oramos y no declaramos lo contrario? ¿Verdad? Gracias, Señor, por la persona que está a mi lado, porque yo sé que tú vas a hacer cambios en él. Y porque tú lo has llamado a ser parte de tu reino. Tenemos que cambiar la estrategia. Ya no podemos seguir igual, no podemos avanzar de esa manera. Tenemos que cambiar la estrategia y tenemos que quitarle la autoridad al diablo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que quitarle la autoridad al diablo. La autoridad que nosotros mismos le hemos dado. Porque el diablo no tendría autoridad en nosotros si nosotros no le hubiéramos dado autoridad. Pero gracias a nuestras declaraciones, gracias a nuestra falta de fe, nuestra falta de entendimiento, el diablo toma ventaja. Cuando tú dices no puedo, el diablo toma ventaja. Cuando tú dices no voy a poder, el diablo toma ventaja. Cuando tú dices no sirvo para nada, el diablo toma ventaja. Pero cuando tú empiezas a declarar y le empiezas a decir, diablo mentiroso, no me vas a engañar. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que mi familia te va a servir. Yo sé que mis hijos van a ser los mejores. Amén. Cuando tú empiezas a declarar en ellos, las cosas empiezan a cambiar. Amén. Vamos a ver por último Hechos 2:42. Les dije que íbamos a desempolvar la Biblia, así de que ni modo. Si no leíste la Biblia en toda la semana, hoy ya leíste los versículos que te correspondían. Amén. Pero es necesario leer, recibir la palabra. Amén. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Dice, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Dice, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Dice, y vendían las posesiones y las haciendas y repartían a todos como cada uno había puesto en su corazón. Amén. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Amén. Aquí la clave es, regresan al 46, y perseveraban unánimes, unidos. Perseveraban unidos. Amén. Unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo propósito. Amén. La iglesia de Jesucristo tenemos que estar unidos, caminar en una misma línea. No somos ajenos el uno del otro. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén. Tú y yo somos parte de ese reino, pero tenemos que caminar bajo esa línea que Dios ya ha trazado. No es algo que yo estoy inventando, no es algo que el pastor se le ocurrió. Dios nos ha llamado a la unidad, al amor, a la misericordia, ¿sí? Y tenemos que caminar en esa línea. Si queremos ver un avivamiento en nuestras familias, en nuestra ciudad, tenemos que estar unidos como iglesia y decir, sí, Señor, vamos a estar unánimes, vamos a perseverar unánimes. Amén. ¿Por qué no te pones de pie?